amigos, bienvenidos a nuestra sección de las tardes del sol. Somos incluyentes y oiga, pongan cuidado, vengan para acá. Les cuento que en el día de hoy tenemos a una invitada grandototón y su nombre nada más y nada menos que la segunda al mando del poder de nuestra patria Colombia, y en el día de hoy tenemos a Marta Lucía Ramírez, sí señora, la vicepresidente. Así que adelante, nos vamos a contactar con ella en este momento. Bienvenida, vicepresidente, a la sección Somos Incluyentes. En el día de hoy queremos hacerte una pregunta y es: ¿qué está pasando en este momento en Colombia en función de las personas con discapacidad? Bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Esta es una invitación muy importante a esta sección Somos Incluyentes de Tardes del Sol. Y por primera vez en el país hay un Plan Nacional de Desarrollo que ha plasmado un compromiso tan específico para la población con discapacidad. El presidente Iván Duque y yo coincidimos en que la necesidad que tiene Colombia de desarrollar este tipo de políticas públicas también tenía que tener al frente a alguien con un gran compromiso por saber de primera mano lo que significa esa condición. Y hemos hecho todo este trabajo con el doctor Jairo Klopatowski, consejero presidencial. Tenemos este capítulo específico para lograr que las personas con discapacidad estén incluidas, que es en lo que más hemos insistido los tres, pero también tener en cuenta que estas políticas de verdad siempre tengan presente a los cuidadores, a las familias, porque una persona que tiene una limitación, muchas de esas limitaciones son bastante superables, hay otras que no y que son dependientes de quien nos está cuidando. Entonces hay que pensar también en la familia del cuidador. Hemos trabajado en que esta población se reconozca por su condición de tener una discapacidad, pero también trabajar por darle las capacidades plenas de trabajar, de tener autonomía, de tener independencia. Eso es lo que, entre otras cosas, está en la ley estatutaria de la discapacidad, la ley 1618 del 2013, en donde se establece la obligación de incorporar en los planes de desarrollo esa política pública para la población con discapacidad. En el decreto 1784 del año 2019, en nuestro gobierno, pusimos en marcha una estrategia para la construcción, seguimiento, implementación de esta política pública nacional de discapacidad con un enfoque también en el territorio. Y hoy tenemos 23 departamentos que cuentan ya con esta política. Hay 4 que están en proceso de construir todo su plan de acción y 5 departamentos que tienen capacitación, asistencia técnica permanente para que en el nivel territorial haya permanente trabajo con y por la población con discapacidad. Vicepresidenta, otra pregunta: ¿cómo podemos lograr una inclusión realmente para que todas las personas con discapacidad tengan una vida independiente? Carolina, lo primero es caracterizar a estas personas, porque es totalmente inaceptable. Cuando comenzamos nuestro gobierno, preguntábamos cuántas personas hay con discapacidad en Colombia. Nadie tenía un dato exacto. ¿Qué tipo de discapacidades? Tampoco nos daban una cifra, porque es totalmente distinto cuando tienes una persona que tiene una discapacidad cognitiva o alguien que tiene una discapacidad visual o auditiva o de movilidad, porque tienen obviamente necesidades diferentes y porque la respuesta tiene que ser diferente. Sobre todo en la medida en que se va haciendo esta caracterización, nos aseguramos de tener realmente todo el abanico de servicios y oportunidades que sirvan al desarrollo de esa persona. Y hemos venido vinculando por eso precisamente a los gobernadores y alcaldes. El consejero Jairo Klopatowski ha hecho un pacto para garantizar los derechos de la población con discapacidad en su jurisdicción y se han asignado recursos por algo más de 2.000 millones de pesos para lograr desarrollar todo lo que es el acceso a las personas con discapacidad a la oferta institucional nacional, es decir, que se les ofrece toda la información de qué es lo que cada una de las entidades, los ministerios están en capacidad de darles para garantizar esa inclusión a toda esta población y tener una sociedad mucho más justa e incluyente. Y estamos vinculando sobre todo algo que a mí personalmente me genera demasiada preocupación siempre,
y es cómo lograr la vinculación laboral o el apoyo al emprendimiento de las personas con discapacidad. Porque sabemos también que muchas de estas personas, mientras tienen a sus padres vivos, que son los que normalmente se han hecho cargo de ellos, pues están en una condición. Pero muchas de estas personas, cuando fallecen sus cuidadores, quedan excesivamente vulnerables, y por eso nos hemos esforzado en identificar qué capacidad laboral tienen, cómo podemos acompañarlos a que tengan emprendimientos. Nosotros hemos visto casos maravillosos, unas niñas en Cali con una discapacidad cognitiva, síndrome de Down, y tienen una fábrica de mermeladas y productos comestibles con los cuales va bien, y esto es lo que queremos promover siempre: empleabilidad y también emprendimientos realizables. Para el caso del empleo, con la función pública, la Agencia Nacional de Empleo y el Ministerio de Trabajo, y también con el sector privado, se han firmado por parte del consejero 246 pactos el año pasado para apoyar a la población con discapacidad. ¿Qué estrategias en este momento se van a implementar o se piensan implementar para la inclusión laboral, para que las empresas realmente pierdan ese temor de contratar a personas en condición de discapacidad? Es muy importante tener en cuenta el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Precisamente en ese artículo se resalta la importancia de la educación como el motor fundamental del desarrollo humano de esta población. La Ley 1618 del año 2013 y el Decreto 1421 del 2017 afirman la necesidad de contar con una educación que sea accesible, que sea incluyente, que tenga obviamente los ajustes razonables para que no solamente las personas con discapacidad, sino todas las personas con diferentes necesidades puedan tener ese derecho, esa garantía de acceder al conocimiento y fortalecer sus competencias y su autonomía, su independencia. En la educación se ha fortalecido la ruta para el tránsito de niños y niñas adolescentes con discapacidad hacia la educación formal, y en la actualidad hay más de 225,000 niños que se encuentran ya haciendo parte del sistema. En Colombia la educación no es simplemente un proceso educativo de absorción de conocimiento. Para millones de familias representa además el acceso a los programas sociales del Estado, empezando por programas de alimentación escolar. Muchos niños no tienen en su hogar la capacidad de recibir el alimento, de tal manera que la educación es realmente ese camino para poder acceder a un programa social de tanta importancia. Y allí surgen entonces necesidades relacionadas con distintos ámbitos: el cuidado, la asistencia económica, la alimentación, como ya lo mencioné. Por esta razón, la privación de acceder a la educación no debe de ninguna manera responder a esos temores, a esos mitos, sino hay que trabajar con todo el sector educativo, los rectores, por supuesto también los profesores, para que haya soluciones que sean reales, que sean efectivas. En esto Colombia está haciendo un recorrido, tenemos mucho que aprender y hay que mirar realmente qué se hace en otros países, como muchos países tienen un profesor en cada institución que tenga realmente esta capacidad de hacer un refuerzo a los niños que tienen alguna limitación, para que fuera del aula escolar le estén haciendo ese refuerzo. En muchos países obviamente vemos que hay tecnología y hay software desarrollado especialmente para estos niños. La manera de estimularlos quizás es diferente. Lo importante es que no podemos permitir que por el hecho de tener una limitación, esos niños y sus familias estén condenadas a un retroceso. Al contrario, tenemos que garantizar en las condiciones de progreso y tenemos que lograr que haya espacios de formación por esa razón para los maestros, para que de verdad estén totalmente conscientes y dispuestos a contribuir en esa educación incluyente. Formarnos en técnicas, estrategias, apoyos metodológicos, la tecnología, de tal manera que los niños y las niñas, los jóvenes que tengan una discapacidad puedan gozar de su desarrollo pleno hasta donde ello sea posible, por supuesto. Construir un diseño universal para el aprendizaje, los ajustes razonables, los planes individuales, la flexibilidad necesaria también muchas veces en el apoyo que se debe dar a estos estudiantes cuando están en las aulas, y convertir las instituciones educativas en zonas
seguras, en zonas donde los niños que tengan cualquier tipo de discapacidad se sientan seguros, sepan que los van a respetar, que no van a ser motivo de burlas, que jamás van a ser objeto del bullying por parte de sus compañeros. Esto necesita realmente mentalizarnos como sociedad. Nadie escoge estar con una discapacidad, nadie escoge dar a luz a un hijo con una limitación. Todos como sociedad sabemos que a esas personas debemos incluirlas y debemos tener una cultura siempre incluyente. Y hay que trabajar también con el sector empresarial para que haya espacios adaptados a las personas con discapacidad, que todas las instituciones públicas y las privadas tengan la capacidad de recibir una persona que llegue en una silla de ruedas, tengan también la posibilidad de tener unos pasamanos donde de pronto inclusive haya el método Braille y sepan que cuando acaban de subir el pasamanos debe coger hacia la derecha o hacia la izquierda. Cosas de ese estilo responden a una actitud permanente, creativa, incluyente y muy solidaria, que es lo que nos hace falta muchas veces en Colombia. Gracias, querida vicepresidenta, por estar aquí en nuestra sección Somos Incluyentes. Y en este momento vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos en la magazine de la buena energía, las tardes del sol. Dios te bendiga.